nueva comunidad cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Pero bueno, quiero, antes que nada, voy a pedirles de favor que oren por mí. ¿Para qué? Para que Dios me bendiga y dé una palabra excelente para todos nosotros. Por favor, oren por mí. Vamos a ponernos en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, ponemos este tiempo, esta predicación, Señor, en tus manos. Que tú me bendigas, Señor Dios. Que tú me des las palabras correctas para transmitirlas, Señor, a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toca nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestra alma, y enséñanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando empecé a preparar esta predicación que me dieron para predicar, esta predicación se llama el carácter de la paternidad. Estamos en esta temporada de hablar acerca del carácter, y vamos a hablar acerca del carácter de la paternidad. Y yo les decía que cuando estaba analizando esta palabra, le digo a mi esposa, no sé qué onda con el pastor, porque de verdad esta palabra a mí, como cuando éramos niños que decíamos, esta palabra no me gusta, dice. Pero no me gusta en el sentido de que es una gran responsabilidad. Y a veces uno pensamos y decimos, no califico a lo mejor para dar esta palabra, no califico por lo que hay en esta palabra. Y tú lo vas a entender por qué. Mira, dice, se llama el carácter de la paternidad. Y voy a pedirles de favor, vamos a leer en el libro de Génesis 3:15, ¿no? Por ahí habla más o menos. Yo no sé por qué no le puso el capítulo aquí. Bueno, vamos a ver. Dice, el Señor tomó al hombre, en Génesis, y lo puso en el jardín del Edén. Es Génesis 1:15. Y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y luego Dios, el Señor Dios le ordenó al hombre, dice, puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes de comer del árbol del conocimiento y del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda, morirás. Eso lo hemos escuchado muchas veces, dice. Entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré un ser capaz de ayudarlo y sea como él. Le haré ayuda idónea, dice. En otra versión, le haré ayuda idónea. Entonces, así hizo Dios al hombre. Entonces nos dejó para que nos enseñoreáramos, dice, sobre las bestias del campo, las bestias de los animales del mar, que nos enseñoreáramos, que administráramos la tierra. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y fue la esposa. Ahí aparece la esposa. Pero siempre Dios puso al hombre como cabeza. Entonces, cuando habla del carácter de la paternidad de Dios, está hablando del hombre, porque no, entonces no sería paternidad, sería maternidad. Está hablando del hombre. Pero esta palabra no solamente es para los hombres. Quiero hacer el comentario porque algunas veces, por algunas situaciones, la mujer queda al frente de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esta palabra también es para ti, mujer. Esta palabra también es para ti, hijo, que a lo mejor en tu concepto piensas que no tuviste un buen padre. Y esta palabra va a ser para ti, para que no hagas los mismos errores que cometió tu papá. A mí me pasó, porque así somos cuando somos adolescentes, criticamos, hacemos observaciones y al final de cuentas terminamos siendo muchas veces como era el papá. Y lo criticamos en un momento, pero no estamos a tiempo a veces para reflexionar y decir uno, ¿estoy haciendo exactamente
lo que hizo mi papá. ¿Ok? Vamos a ver 5 aspectos de la paternidad. 5 aspectos de la paternidad. Entonces, cada uno de esos aspectos de la paternidad, les decía hace un rato, en algunos califico, pero en la mayoría alcanzo nada más calificación de 7, digo yo. Pero en algunos a lo mejor ni al 7 llego. Entonces, por eso es una situación en que, a pesar de que yo estoy enfrente de ustedes, en este momento yo me siento como si yo estuviera aquí sentado en esta silla también, porque la palabra es para mí también. La palabra es para mí también. Vamos a aprender. Y tú conmigo tú y yo vamos a aprender hoy acerca de la paternidad de Dios. Y lo primero dice, la paternidad es el fundamento del hogar. Punto número 1. La paternidad es el fundamento del hogar. Lucas 6:48, Reina Valera 60, dice, fíjense lo que dice. Aquel hombre, dice, que escucha la palabra, dice, es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó, dice, escarbó, ahondó y lo hizo más profundo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río, dice, dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. Así es el hombre que escucha la palabra de Dios, pero no solamente la escucha, sino que es hacedor de la palabra. Así es el hombre que edifica su casa sobre la roca. Entonces, eso es lo que nosotros como papá debemos de fundar nuestro hogar sobre la roca. Que vengan tormentas y que no caiga. Y a propósito, estamos en el mes de octubre, de cuando tuvimos aquí la tragedia del famoso huracán Paulina, que casas se llevó, hablando físicamente casas, pero aquí estamos hablando espiritualmente, cómo nuestra casa también se puede derrumbar si la paternidad, no tenemos ese carácter de paternidad como un fundamento en nuestra casa. La palabra papá se traduce también como Abba, Abba. Hay algunos alabanzas, algunos cantos de oración que mencionan la palabra Abba. ¿Qué quiere decir la palabra Abba? La palabra Abba significa estar entrelazados. Por eso cuando le cantamos al Señor le decimos, Señor, estamos entrelazados. Abba, Padre. La palabra Abba dice que el papá es un protector. La palabra Abba significa origen. La palabra Abba significa sostén. La palabra Abba significa soporte y significa fundador. Entonces, ser todo esto en tu casa es lo que tú eres. Eres el protector. Eres el que dio origen junto con tu esposa a esa familia. Eres el sostén, eres el soporte y eres el fundador de esta familia. Entonces, pero ser todo esto no significa que tú te vas a enseñorear en tu hogar, en tu casa, que te vean como el rey de la casa, que nada más tu opinión es la que vale y la opinión de los demás no vale. Entonces, eso es lo que no significa enseñorear, sino que significa que eres responsable de todos, pero también eres responsable de todo lo que sucede en la casa. Tú eres el responsable. Entonces, cuando leímos hace rato Génesis, Adán recibió instrucciones específicas de lo que podía hacer y de lo que no podía hacer. Nuestro hogar debe ser un oasis para nuestros hijos. Un oasis, que es un oasis, es un lugar de refugio en el desierto. Así debe ser nuestro hogar. ¿Por qué? Porque cuando es un oasis tu hogar, tus hijos no fácilmente se van a querer ir de tu casa, porque ahí lo tienen todo. Pero cuando tu casa no es un oasis, con el primero o con la primera que encuentran tus hijos, tus hijas se van. Y es responsabilidad de nosotros como padres que nuestra casa sea ese oasis. Punto número 1, Vamos a pasar al punto número 2.
Dice que la paternidad enseña a todos en el hogar. Enseña a todos en el hogar. Esa es nuestra función como papás. Tristemente a veces nos dejamos llevar por otras situaciones, trabajo, cansancio y lo que tú quieras, pero no tenemos a veces el ejercicio de estar todos los días, y me cuento, ¿sí? De no estar escudriñando la palabra como el Señor nos dice, esparcirla a tus hijos como el Señor nos ordena. En el libro de Deuteronomio Dios nos dice que le compartamos la palabra a nuestros hijos, dice, al despertar, a mediodía, en la tarde, al anochecer, que la compartamos a nuestros hijos. Esa es nuestra función, dice. Génesis 18, 19, Reina Valera 60, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, aquí ya estamos hablando de Abraham. ¿Por qué estamos hablando de Abraham? Empezamos hablando de Adán. Adán fue el primer administrador en la tierra. Se le dieron instrucciones específicas a Adán y él las llevó a cabo. No las llevó a cabo al 100%, porque acordémonos que sucedió el famoso problema del pecado original, que hablan acerca de cuando Eva fue persuadida por la serpiente. Pero bueno, a Adán se le dieron instrucciones, pero aquí también a Abraham le dan instrucciones. ¿Por qué le dan instrucciones a Abraham? ¿Por qué menciona a Abraham aquí esta escritura? Porque Abraham es padre de multitudes. Abraham es padre de generaciones. Nosotros, ¿sí? Dice la escritura que somos hijos de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Cuando fueron a la escuela dominical no le enseñaron esa canción que dice, nuestro padre Abraham. ¿Se acuerdan? Nuestro padre Abraham tuvo muchos hijos. Mi esposa se está riendo de mí porque sabe que yo no sirvo para cantar. Ella era la que me ayudaba cuando cantábamos a los niños, y ella era la que hacía todas las monerías ahí delante de los niños para que cantaran. Pero bueno, vamos a darle un aplauso a Dios por esos maestros que tienen esas aptitudes para ser un buen maestro para nuestros niños. Entonces Abraham es el padre de multitudes. Somos hijos de Abraham, y Abraham lo transmitió a su hijo Isaac. Isaac lo transmitió a su hijo Esaú y a su hijo Jacob, y Jacob lo transmitió a las 12 tribus de Israel, y nosotros debemos de transmitirla a nuestros hijos. Eso dice en Deuteronomio. Entonces, el punto número 2, acordémonos que la paternidad enseña, instruye al niño en su camino, y cuando él sea viejo, dice, no se va a apartar de él. Instrúyelo en su camino. Esa es nuestra obligación, y eso te va a dar paz y te va a dar descanso. Aún en situaciones difíciles de tus hijos, eso te va a dar descanso. Tú cumples con tu misión. Sí, tú cumples con tu misión. Él tiene la palabra, que eso es lo más importante para él, como joven, como jovencita. Amén. Punto número 2. Las grietas en el carácter de un padre pueden causar un desastre en la familia. Las grietas. ¿Cuáles son esas grietas? Tenemos aquí una construcción y se ve todo bien, pero si hubiera una grietita, debemos de tener mucho cuidado con esas grietitas. Así es el hogar. Cualquier grietita que tú tengas como padre en tu hogar puede hacer que ese hogar se caiga. Cualquier grieta puede causar un desastre en tu hogar. ¿Cuál puede ser esa grieta? Fíjense en el libro de Cantares, no lo busquen, pero en el libro de Cantares 3 habla y dice, fíjense lo que dice. Salomón escribe, dice, cazadnos las zorras, dice. Cazadnos. Dice Salomón, dice, caza las zorras. Hablando del hogar, caza las zorras, dice, porque nuestros viñedos, dice, nuestros cultivos, dice,
se están cosechando. Si tú no matas esas zorras acaban con tu viñedo. Esas zorras acaban con tu cultivo. ¿Cuáles pueden ser esas grietas? Esas grietas pueden ser una relación que tú tengas extramarital. ¿Estaría correcto? Creo que no está correcto, pero esa puede ser una grieta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso puede causar un desastre en tu hogar. Dice la escritura, dice que el avisado ve el mal, dice, y se aparta. Y se aparta. Entonces dice que va el simple, dice, no hace caso y él lleva el pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuidado con esas grietas. ¿Por qué? Porque si hay grietas en el fundamento de un edificio, si hay alguna grieta aquí en estas columnas, el edificio puede caerse. ¿Estamos de acuerdo? Y nuestro hogar es representado así en esta ilustración que te hago como un edificio. Si hay alguna grieta, debes de repararla. Algún error que estás cometiendo, debes de repararlo. Entonces dice aquí que el carácter de un papá con problemas puede ser grave para tu familia. El carácter que tú manifiestes con muchos problemas puede ser mucho grave. Nuestro carácter puede afectar a nuestros hijos. Nuestro carácter puede afectar aún a nuestros nietos, aún nuestro carácter puede afectar a nuestros bisnietos. Nuestro carácter puede afectar aún hasta nuestra tercera y cuarta generación. Entonces esas pequeñas grietas que empezaron hoy, tú puedes pararlas. Amén. Puedes pararlas. Entonces las grietas nos van a mermar nuestra relación con el Señor. Punto número 4. Ser fundamento del hogar funciona sin ser visto. Si se fijan que a veces nosotros queremos hacer cosas donde nos llevemos los aplausos, donde seamos vistos. Y en el hogar a veces así sucede. Estamos haciendo a veces muchas cosas recalcándole a los hijos lo que estamos haciendo. A veces les decimos a nuestros hijos si llegamos de mal humor, cansados, es que me mato todo el día trabajando por ti para que tú vayas a la escuela, para que tú estudies, y les estamos recalcando las cosas que hacemos. Y eso es lo que nosotros como buenos padres no lo debemos hacer. Porque el fundamento de nuestro hogar funciona, ¿sí? Aún sin esos halagos y sin ser visto. El fundamento de un edificio, dice, no se ve. Tú ves el edificio, ves fachadas bien bonitas, pero ese edificio tiene fundamentos que lo sostienen. Un edificio también lo podemos comparar, nuestro hogar, con nosotros. Con nosotros. Nosotros tenemos, ¿cuál es nuestro fundamento por el que nos movemos? Son nuestros huesos, son nuestros cartílagos, ¿sí? Eso es lo que hace que nosotros nos movamos. Entonces, usted, si cierra sus ojos, imagínense mis huesitos que andan aquí caminando, ¿sí? Ese es el fundamento, lo que te da fuerza, los huesitos, es lo que te lleva. Y después de los huesitos, el músculo que tengas, y eso te da fuerza. Pero ese es el fundamento de un hogar, lo que no se ve. Ese es el fundamento. Entonces el fundamento de un edificio no se ve, pero ahí está. No debemos presumir lo que nosotros hacemos por nuestros hijos, lo que hacemos en el hogar. No lo debemos presumir ni andarlo publicando con nuestros hijos. Simplemente, ¿qué debemos de hacer? Ocuparnos. Yo recuerdo, y a veces así soy yo a veces los hijos te llegan con que necesitan algo para la escuela, y yo soy así que a veces no les contesto. A veces no les contesto, pero ya con el hecho que me haya dicho, lo único que hago es me ocupo de esa necesidad que ellos tienen.
A veces llegan y lo primero que te dicen antes de comer es: necesito dinero porque voy a comprar un libro, voy a comprar esto, voy a ir a tal lado. Y tú lo único que haces a veces, yo en mi caso digo, no les contesto, pero me ocupo en esa necesidad y veo la manera como yo voy a suplir esa necesidad de mis hijos. Entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer, no andar publicando lo que hacemos, ocuparnos. Y dice aquí en la escritura acerca de este fundamento del hogar, Mateo 6, 17 al 18. Dice: pero tú, cuando ayunes, arréglate bien y lávate la cara, para que así no se den cuenta de que estás ayunando. Así solo lo verá ¿quién? Tu Padre. Él es el que va a estar viendo que tú estás ayunando. Él va a ver, dice, así solamente lo verá tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, dice, todo lo que hace en secreto te dará tu recompensa. ¿Para qué voy a andar diciendo yo? No, de ver, yo me levanto a las 2, 3 de la mañana a orar, a ayunar. Estoy ayunando todo el día. Y realmente todo eso que a veces uno pregona, a Dios no le agrada. A Dios dice que cuando tú estés en lo secreto, dice, ahí humíllate en tu recámara, dice, y yo lo publicaré, dice, en público. Y eso se va a ver en público. Entonces, ser responsable de todas las actividades del hogar es nuestra actividad. Y nuestra responsabilidad también es velar por que en nuestro hogar exista esa paz. Exista esa paz que solamente la palabra del Señor nos da. Que en el hogar exista esa paz que Jesús puede darnos a nuestra vida. Punto número 5. Y este punto es el último punto que vamos a ver. Dice aquí, el punto número 5 es el ancla de la fe. El ancla de la fe es el punto número 5. Y miren lo que dice en Hebreos 6, 19. Dice: tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Nosotros tenemos una fe y una esperanza, dice, como una ancla que nos sostiene. Todos sabemos aquí lo que es una ancla. ¿Sabemos? Todos sabremos o no sabemos. Pero por ahí pudiera haber alguien que no sepa qué es un ancla en lo natural. No sé si hayas observado, nosotros vivimos aquí en la ribera del mar y las embarcaciones tienen unos, de acuerdo al tamaño de la embarcación, tienen unas anclas que cuando la embarcación se va a mantener en un lugar fijo, lanzan esa ancla al mar y el ancla baja y se atora ahí en la arena, en la roca donde esté, y amarran la embarcación. Le llaman en término marino los cabos, los mecates, las riatas. Amarran la embarcación y la embarcación permanece lo más cercano a esa ancla. La embarcación el ancla hace que la embarcación no se quede, dicen en términos marinos, al garete. Al garete es que no tiene un ancla donde lo sostenga, sino que puede ser llevada por cualquier viento. Y esa función hace el ancla. Tú como papá en el hogar, tú como hijo de Dios, obedeciendo la paternidad, tú eres esa ancla del hogar. Tú y yo somos esas anclas del hogar. Esa ancla donde nuestros hijos se van a estar agarrando, donde nuestra esposa se va a estar agarrando,
donde se van a estar sosteniendo ellos en el hogar. Entonces, aquí te voy a dar las definiciones acerca del ancla. Dice que el ancla mantiene en lo natural la embarcación segura y controlada. En lo natural es lo que hace el ancla. Pues nosotros en lo natural también nosotros mantenemos a nuestro hogar, nuestra familia controlada, ¿sí? Segura. Así mantenemos a nuestra familia. Somos un ancla para nuestra familia. Somos los que le damos seguridad y estabilidad a nuestra familia. Entonces, si la paternidad está fallando, si yo estoy fallando en mi hogar, si tú estás fallando en tu hogar, pues la estabilidad se tambalea. La estabilidad está fallando. ¿Por qué? Porque la paternidad en el área del ancla está fallando y no hay seguridad en nuestra familia. El verbo, hablamos acerca del ancla como instrumento, lo que significa el ancla, ¿ok? Como instrumento, el ancla es un artefacto, depende, les decía hace un rato, del tamaño de la embarcación, como puede ser así de pequeña, mucho más grande. Tiene unos ganchos donde se agarra y esa ancla es la que da sostén al barco. Pero ahora vamos a ver el término anclar, porque de repente también el término anclar lo usamos cuando se hace una construcción. Por ejemplo, esta construcción cuando se hizo, abajo anclaron esta construcción con un vaciado que debió haber habido abajo para que ese vaciado quede macizo. Normalmente en las construcciones grandes que me ha tocado ver, yo puedo pensar que aquí hay arquitectos, ingenieros y que han visto cómo empiezan una construcción, un edificio. Normalmente hacen un colado todo al mismo tiempo, bien fortalecido, para que en tiempos de temblores el edificio se mueva todo parejo. Entonces, pero en el término anclar, vamos a ver la definición de anclar. Significa asegurar. El verbo anclar significa retener. El verbo anclar significa reposar. Y miren, vamos a definir cada una de estas características del verbo anclar. El verbo anclar es, les decía, asegurar, detener y reposar. Tú y yo aseguramos primeramente, como anclas, a nuestra familia cuando nuestro fundamento es la palabra de Dios. Ya estamos siendo esas anclas. Nuestro fundamento es la palabra de Dios. Vamos por buen camino. Somos esas anclas. ¿Qué hacemos nosotros como anclas? Tú y yo, como esos padres, la otra característica del ancla es detener. Dice que tú y yo debemos de detener cualquier acechanza en contra de cualquier miembro de nuestra familia que pueda desestabilizarlo. Nosotros debemos de estar, sí, como esos atalayas al alba, viendo más adelante quizás una mala amistad que tenga tu hijo, quizás una mala amistad que tenga tu hija, quizás una mala amistad que tenga hasta tu esposa. Tienes que detener cualquier acechanza. Tienes que ir más adelante. Otra de las cosas que abarca el ancla es que nosotros le debemos de dar reposo a nuestra familia. Nosotros debemos de propiciar ese ambiente de paz en nuestro hogar. Ese ambiente de paz, que nuestro hogar sea ese confort que nuestros hijos tengan. Ese confort que los lleve a que quieran permanecer en la casa, que no tengan necesidad de andar en la calle con sus amigos, porque a veces los hijos se nos van de la casa
con los amigos porque andan buscando otros ambientes, otros lugares donde ellos quieren estar bien, porque en la casa no les propiciamos ese ambiente de paz. Tú y yo le damos ese reposo a nuestra familia. Pero voy a decirte 4 cosas que van en contra de ese reposo. Cuando no hay ese reposo hay temor, ansiedad, angustia y depresión. Esos son estados contrarios al reposo. Esos son estados contrarios a estar en paz. Cuando tú tienes temor, ansiedad, angustia, depresión, son estados contrarios a lo que la palabra de Dios te enseña. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que es refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios dice que es una miel, dice, a tu paladar. La palabra de Dios te da esa fortaleza en cualquier necesidad. Eso es lo que hace. Pero estas características que te dije es contrario a lo que nosotros queremos tener en nuestro hogar, que es paz. Entonces, ¿cuándo pones a prueba un ancla? ¿Cuándo es cuando pones a prueba un ancla? Pues en momentos de necesidad es cuando la ancla se pone a prueba. En momentos duros es cuando el ancla se pone a prueba, a ver qué tanto resiste, porque el ancla se puede romper. Entonces, en esos duros momentos, esa ancla debe estar fortalecida. ¿Y quién nos va a dar a nosotros esa seguridad a nosotros? ¿De quién vamos a aprender esa paternidad? Solamente de Dios. Amén. Solamente de Dios. Debemos abrazar la paternidad de Dios para que Él nos lleve a ser esas anclas que nuestros hijos necesitan, esas anclas que nuestro hogar necesita. Voy a pedirte de favor que te pongas de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Estaba recordando que la semana pasada estuvo lloviendo algo fuertecito antes de llegar aquí a la iglesia. Y nosotros, como buenos hijos de Dios, no quiero culpar a nadie, porque a veces pues llueve y no, pues está lloviendo, no voy a ir a la iglesia. Y algunos no vinieron porque estaba lloviendo. Y te digo, no te sientas culpable. Aquí quiero llegar con esto, que ahorita todo lo contrario. Como no ha llovido ahorita, está empezando a hacer un calor bien rico, bien sabroso. Pero nosotros vivimos aquí en Acapulco, aquí nos tocó vivir. Hay lugares donde están peor y con eso podemos consolarnos. Amén. Entonces esta palabra, estos 5 fundamentos que yo te transmití en esta mañana, estos 5 fundamentos, quizá te lleves a valorar qué tan buen padre has sido tú. Qué tan buen padre fue tu padre contigo. Quizás te hizo reaccionar en esa situación. Pero estamos delante de la misericordia del Señor, que a pesar de que nosotros a veces no calificamos, que a veces tenemos un 5 siendo líderes en nuestra casa, que no tenemos ese carácter de paternidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. En la misericordia de Dios dice el Señor: acércate a mí, yo te voy a enseñar la paternidad que tú necesitas tener, ese carácter de paternidad que te va a llevar a tener buenos hijos, buenas hijas, una buena esposa, un buen hogar, un hogar donde predomine la paz que pasa este fundamento. Esta palabra no es para que te sientas culpable. Yo recuerdo hace algunos años que estuve
colaborando ahí en el DIF municipal, había un ancianito que su nieto estaba ahí en la villa de los niños. Y recuerdo que ese ancianito con su esposa, ya grandes, iban a visitar a este niñito. Era su nieto, pero lo tenían ahí porque su mamá, la hija de ellos, andaba en la calle, andaba en drogas. Iban a ver a su nieto. Y bueno, el DIF, al ver que se preocupaban por su nieto, llegó un momento en que se los entregó el bebé, ya era un niñito, a los ancianitos. Y un día los fui a visitar allá donde ellos vivían. Le dimos seguimiento a ese niñito y algo que me decía ese señor con su esposa, que ellos se sentían mal porque ya conocían la palabra de Dios y se sentían culpables por no haber sido unos buenos padres con sus hijos que andaban en la calle. Pero recuerdo que yo los ministraba y les dije, bueno, es que ustedes no conocían la paternidad del Señor, no conocían al Señor. Ahora lo conocen y ahora saben que no fueron buenos padres, porque ustedes así lo están diciendo, pero hoy es tiempo de enmendar. Hoy es tiempo de enmendar. Y primeramente afírmense ustedes para que puedan ir afirmando a sus hijos. Hoy, en estos días, esta muchacha jovencita que yo les digo, la verdad, hace unos días me la encontré ahí en el centro y bien contenta ella me gritó en la calle. Y es una joven que ahora está restaurada, tiene su esposo, tiene sus hijos, y Dios pudo alcanzarla. Pero la paternidad de Dios, sí, a veces llega tarde a nuestra vida. Y si tú te sientes culpable en esta mañana por no haber sido un buen padre, el Señor te recibe con los brazos abiertos y te dice: de aquí para adelante. Si no has sido un buen padre, de aquí para adelante. El Señor te dice: yo te abrazo en esta mañana. Y vamos todos con el Señor. Tú y yo, vamos todos con el Señor. Y recibimos ese abrazo del Señor, esa paternidad del Señor. Y hoy tenemos ese carácter. Hoy tenemos ese carácter. Hoy empezamos a trabajar con ese carácter de paternidad que el Señor quiere que tengamos con nuestros hijos. Y que seamos esos esposos que el Señor quiere en nuestro hogar. Amén. Amén. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a dar un aplauso de gratitud a nuestra Padre.